Vale, perfecto. Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo seminario de nuestro curso Introducción a JavaScript para programadores GIS. En esta nueva sesión vamos a ir un pasito más adelante de lo que vimos en la primera sesión. En la primera sesión vimos una breve introducción, cómo entrar a variables, os presentamos un poquito en qué consistía el seminario y en esta vamos a entrar a hablar de funciones y en herramientas de soporte a la decisión, ¿vale? Los bucles, etcétera, etcétera, que nos ayudan a dar flexibilidad y potencia a nuestros programas JavaScript. De nuevo, os vuelvo a presentar al profe, a Víctor Velarde, y al final de la sesión os haremos una serie de ejercicios, os proponemos una serie de ejercicios que además resolveremos con vosotros, que si nos entregáis, pues tendréis un descuento en nuestros Master GIS web, ¿vale? Con cualquier duda, ya sabéis, nos escribís y os contamos lo que sea. Víctor, todo Hola, tuyo. hola Alberto, hola a todos y bienvenidos de nuevo. Este es el seminario número 2. Como comentaba Alberto, vamos a avanzar y vamos a empezar a trabajar con las funciones y, bueno, pues con otra serie de elementos de JavaScript que nos van a permitir enriquecer nuestros programas. Vamos a partir respecto a lo que hicimos en el 1. Si no lo habéis visto, ver primero el 1, donde trabajábamos con lo más básico, la creación de variables, los tipos de datos, y luego podéis continuar con este. Vamos a procurar también que mantenernos en un tiempo breve. Como os decíamos, no se necesita experiencia previa en programación, nada más ir siguiendo los seminarios de la serie. Y, bueno, pues el objetivo que siempre hay que tener en mente es que hacemos esto para poder construir nuestras aplicaciones web con mapas, que es lo que todos queremos, con distintas tecnologías, ArcGIS Server, ArcGIS Online, OpenLayers, pero siempre dentro del lenguaje de programación JavaScript. Y con esto arrancamos. Este, como os decía, es el número 2, funciones, soporte de decisiones y bucles. Bueno, ¿qué son las funciones? Las funciones son un mecanismo que existe en prácticamente todos los lenguajes de programación, que básicamente es, como dice ahí, un conjunto reutilizable de órdenes o sentencias. Nosotros repetimos a lo largo de nuestro programa o de distintos programas una serie de sentencias y en lugar de escribirlas siempre, pues las metemos en una función. ¿Cómo declaramos una función en JavaScript? Bueno, pues muy sencillo. Usamos la palabra reservada function y le damos un nombre a la función. En este caso, say my name. Luego, fijaros bien, se abren y se cierran paréntesis. Veremos más adelante que aquí también dentro pueden ir parámetros a la función. Y el inicio y fin de la función se señala con las llaves, ¿vale? Una llave de apertura aquí y una llave de cierre. Y en medio, en el cuerpo de la función, pues todas las sentencias que queramos encapsular o guardar ahí, ¿vale? Para poder llamarlas todas de una tacada. Bien, tenemos declarada la función y luego lo que queremos es, lógicamente, usarla. Una vez está declarada, la podemos usar el número de veces que queramos. Y para llamar a una función, para invocarla, lo único que tenemos que hacer en nuestro JavaScript es usar su nombre. Si veis aquí, say my name, y repetimos paréntesis de apertura y cierre, no hay nada en medio porque no tenemos parámetros, y punto y coma para el cierre de sentencia. Con esto llamaríamos y se ejecutaría la sentencia console log hi Pamela. Luego aquí se os hace una pequeña anotación, un aviso con las dependencias circulares. Bueno, este término que suena así un poco complejo, que no lo es tanto, básicamente es, pues que cuando llamemos a una función, pues que tengamos cuidado a lo que llama esa función. Aquí, por ejemplo, chicken llama a egg y egg llama a chicken, dos funciones. Esto inevitablemente producirá un error, porque una función comienza a llamar a la otra, a la otra, a la otra, y así sucesivamente hasta que el programa rompe, ¿no? Hasta infinito. Vamos, esto también es un poco... No es muy habitual, pero bueno, en alguna ocasión nos puede pasar, ¿vale? Está bien saberlo. Bien, y un tema sí que es muy importante con las funciones es con lo que trabajan las funciones, es decir, con los argumentos. Normalmente a una función le vamos a pasar
una variable o varias variables para que la función trabaje con ellos. Imaginaros, por ejemplo, una función de suma, como aparece aquí, ¿no? Que es muy intuitiva, ¿no? Tenemos una función que sume dos números que se llama aquí function addNumbers. Bueno, pues lógicamente le tendremos que decir qué números queremos que use, ¿no? Aquí le pasamos num1 y num2. Y estos son los argumentos o los parámetros de la función. La función internamente lo que va a hacer es pues usarlos para lo que sea. En este caso, pues para hacer un cálculo de la suma. ¿Vale? Esos son los parámetros. Fijaros aquí abajo, ¿no? Cómo se invoca a la función de arriba. La primera, que no la he comentado, es una función pues como la de antes, ¿no? De mostrar por consola un mensaje. Claro, lógicamente, la gracia de una función es no solo poder invocarla varias veces, sino poder invocarla con distintos parámetros, ¿no? Yo aquí tengo una función que me muestra un nombre por pantalla, pues la primera la ejecuto con Pamela y luego la vuelvo a llamar, pero le paso otro argumento. Pues bueno, así reutilizo el código. No tengo que hacer la misma sentencia o sentencias cada vez. ¿Vale? Se entiende un poco la idea de reutilización. Básicamente la función sirve para reutilizar código. Esto es la programación. Esto es la lo clave. fundamental. Esto es la clave. El reutilizar al máximo posible. Exacto. Lógicamente, nosotros hacemos funciones en nuestros programas conforme lo vamos necesitando y también usamos funciones desarrolladas por otros programadores cuando importamos o utilizamos bibliotecas pues como Argserver, OpenLayers. Esas, al fin y al cabo, son un conjunto muy extenso de funciones, ¿no? Y nosotros usamos esas funciones. Pues una función para representar un mapa o para pintar un vector o lo que sea. Aplica lo mismo que con las variables en cuanto a nomenclatura. Pues tenemos que poner un nombre que sea claro. Pues aquí veis, se sigue también la nomenclatura camel case, así con las mayúsculas. Pues también no está de más poner un comentario en la cabecera de la función indicando lo que hace. Y bueno, pues aquí los ejemplos de invocación dicen que se le puede pasar un valor, por ejemplo el 2, o una variable. Bueno, esto es al final, si uno lo piensa, es muy lógico, ¿no? O sea, una variable, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues es una caja, una representación en nuestro programa de un valor, le hemos asignado un valor. Pues bueno, pues desde el momento en que una variable tiene un valor, pues a todos los efectos lo podemos usar como tal, ¿vale? Y pues aquí vemos una variable pasada como parámetro a una función. Bien. Los valores de retorno aplicado a las funciones, bueno, pues se resumen en que cuando queremos que una función nos devuelva algo, hay que usar la palabra reservada return. ¿Lo veis aquí? Una función hace su trabajo, hace su labor, aquí hace la suma de dos números y cuando ha terminado, pues puede devolver un valor, ¿vale? Aquí hace return de esa suma. De tal forma... Sí, dime, Alberto. Si yo no pusiese return ahí, result, ¿esta función tendría algún sentido o para qué serviría? Pues no, realmente no lo tendría. No serviría para nada. Vale. El código se ejecutaría, haría lo que tuviera que hacer, pero el que llama a la función, el código que llama a la función no tendría retorno, no tendría nada. Es verdad que genéricamente usamos el término función para dos cosas, que es una función estricta, como esta, una suma o lo que sea, que retorna siempre un valor, si no pensamos tiene sentido, o un procedimiento. En otros lenguajes de programación hay una diferencia. Un procedimiento puede ser un conjunto de sentencias pues, que no necesariamente retornen un valor, ¿no? Pues, por ejemplo, pues que abran dentro de una aplicación web que se abra un pop-up o una ventana o que no sé, pues cualquier orden que hagamos que no tenga un resultado directo, sino que haga algo. Eso también existe, ¿vale? Pero lo más habitual es que haya un retorno. En este caso, la función de suma, la addNumbers, lo estamos recogiendo en una variable, var_sum. Ahí es donde vamos a recoger el valor que retorne la función. ¿Vale? Y lo mismo, pues podemos, digamos, llamar varias veces a la función y añadir sus resultados. Aquí llamamos dos veces a addNumbers, primero con el 2 y el 5, y luego con el 3 y el 2. ¿Cómo se ejecuta?
pues se va evaluando, digamos, por bloques. Primero se suma el 2 con el 5 y tenemos un 7. Luego se llama la función 3 con 2 y tenemos un 5. Y luego ya sí se suman los dos valores. Y por último, la suma de los dos, 7 y 5, 12, se asigna o se guarda en la variable BiggerSum. ¿Vale? Se va haciendo, digamos, por secciones, por porciones. ¿Vale? Perfecto. Y nada, lo podemos complicar todo lo que queramos, ¿no? Pues podemos anidar las funciones también. Pues bueno, pues como aparece ahí, podemos llamar add numbers y luego anidarlo ahí. Vale. Bien, un término o un tema interesante en las funciones es el ámbito, ¿vale? Es decir, la visibilidad de una variable. Conforme vamos organizando un programa y vamos creando nuestras funciones, pues es una cosa que enseguida necesitamos entender, ¿no? Y es que, como dice ahí, las variables en JavaScript tienen un ámbito que es, en principio, la propia función. Es decir, ¿dónde podemos ver el contenido y utilizar la variable local result que aparece aquí en la función? Pues estrictamente dentro de la función addNumbers. La hemos declarado aquí, var local result, y por tanto solo es visible pues para las sentencias que estén entre esta llave y esta. Si como aquí hacemos addNumbers57 y luego hacemos console.log local result, esta última línea, local result, nos va a dar un error, porque esta variable fuera de la llave, fuera de la función, no está definida, nos dará un defined. ¿De acuerdo? Si yo hubiese puesto un return local result, ¿lo podría utilizar fuera o no? Lo podrías utilizar siempre y cuando lo recogieras, como se hacía, por ejemplo, aquí en BiggerSum, en una variable, pero Vale. no llamándola local result. O sea, es importante entender que este símbolo, este nombre local result, solo tiene sentido dentro del contexto de la función. Cuando nosotros hacemos un return, en realidad lo que retornamos es solo el valor, pero no el nombre de la variable. No el nombre de la variable. Yo podría poner perfectamente var suma igual addNumbers 2, 5, llamándole suma. ¿Vale? Perfecto. Y recogeríamos ahí eso. Y luego, pues la contraparte, ¿no? Cuando una variable está aquí local, pues solo está visible ahí, pero si la queremos utilizar en varias funciones, pues lo que hacemos es muy fácil, es la declaramos fuera de la función. Aquí se pone global result, var global result, fuera de la suma y por lo tanto ahí sí yo luego la puedo utilizar, porque dentro de la función solo le he dado un valor, pero no la he declarado. Digamos que la función la utiliza, pero desde fuera pues también puede utilizarla. ¿De acuerdo? Se ve claro el concepto, ¿verdad? Está clarísimo. Bueno, pues no hay otra complejidad como en otros lenguajes de programación, de variables privadas, protegidas. Hay esos dos mecanismos básicos que hemos visto. Bueno, este aspecto que hemos introducido aquí de convenciones no es propiamente sintaxis, por lo tanto no produce un fallo, pero sí es una recomendación que os hago, ¿no? Y es a la hora de declarar, a la hora de escribir nuestro JavaScript, hay que procurar mantener una buena organización. Esto se consigue pues con el espaciado, ¿no? Con la indentación, metiendo espacios, ¿vale? ¿Quiere esto decir que la primera línea function addNumbers 1, 2 esté mal? Estrictamente para JavaScript no está mal, pero digamos que está mal en cuanto a que es poco legible, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es bueno, sobre todo eso, cuando empezamos a utilizar funciones y demás, pues organizarlo para que fácilmente se vea dónde empieza la función, dónde acaba y cuál es su contenido. Eso lo conseguimos con el espaciado. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación es el ejercicio básico de trabajando con funciones, ¿vale? Igual que en el seminario 1, vamos a abrir aquí un enunciado muy sencillo para trabajar con funciones. Tengo aquí la solución, que es la que os colgaremos, ¿vale? Pero también lo vamos a hacer juntos, ¿vale? Voy a abrir aquí un nuevo fichero y
Si en el ejercicio 1, que era una página web, guardábamos el contenido con la extensión .html, ahora que lo que vamos a hacer es exclusivamente trabajar con JavaScript, vamos a guardarlo con la extensión .js, ¿vale? Cuando nosotros escribimos JavaScript, lo podemos hacer dentro del cuerpo de un .html, dentro de la sección script que ya vimos, o en un fichero JS. Voy a llamar a este fichero, lo voy a salvar en mi escritorio como 02 funciones y la extensión .js. ¿Vale? A partir de aquí, lo que yo escriba es JavaScript. ¿Vale? Además, es importante el tema de las extensiones en los editores, porque normalmente la extensión es lo que les sirve para identificar la sintaxis, las palabras reservadas y mostrarlas con distinto color. Aquí, no sé si se aprecia, var, Sí. que es la palabra reservada, me la pone en azul. ¿Vale? Esto ayuda muchísimo para escribir código esto, claro. Sí, ayuda un montón, vamos, es fundamental. Entonces, bueno, pues empezamos con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es crear una función simple que se llame saludo, ¿vale? Pues usamos la palabra reservada function, el nombre de la función es saludo y abrimos como antes paréntesis. Le ponemos nombre es el único argumento de la función y abrimos y cerramos llave. A la hora de escribirlo no se aprecia, pero también los editores proporcionan autocompletado. Es decir, si yo abro una llave, pues él automáticamente me pone la de cierre, con lo cual me está ayudando a que luego no se me olvide. ¿Vale? Lo mismo con los paréntesis. Estos son cuestiones pues, que al principio también producen mucho... Es muy fácil cometer el error y olvidarlo, ¿no? La función saludo, lo único que vamos a hacer es mostrar por la consola lo que nos pasen, el argumento. Entonces, ¿quieres mostrar mensaje? Pues pones hola, por ejemplo, y el parámetro. ¿Vale? Igual que lo que veíamos en los ejercicios. Y para invocarla, llamamos a saludo y le pasamos el nombre. Pues, por ejemplo, Juan. O Alberto. Salvamos el mensaje, o sea, salvamos el fichero y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros esa herramienta que anunciábamos en el seminario 1. ¿Vale? Esta herramienta es una página web que se llama Replit. Voy a copiar el enlace, que lo tenemos aquí, y lo voy a abrir en mi navegador. ¿Vale? ¿Qué me permite esta herramienta? Esta herramienta me permite ejecutar pequeñas porciones de JavaScript para jugar, para trabajar con él y entenderlo, sin tener que crear una página web. Con lo cual, pues bueno, pues para unos aspectos introductorios, pues es pues muy interesante, ¿no? Nos permite aquí mostrar, escribir a la izquierda una orden y cuando le doy a Run, aquí a la derecha, en la porción oscura, me muestra el resultado. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es directamente pegar, copiar y pegar lo que hemos escrito y fijaros aquí con clear, limpio, y lo dejo aquí vacío, y al ejecutar run, pues me aparecen los dos mensajes, las dos invocaciones a la función. Primero con saludo Juan, y me responde hola Juan, y luego con saludo Alberto, hola Alberto. ¿Vale? Esta herramienta, como os digo, Replit, para aprender los conceptos básicos de JavaScript nos viene muy bien. Existen otras más potentes que nos permiten trabajar también con HTML y con CSS, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en esta. ¿De acuerdo? La vamos a dejar, no la vamos a cerrar ahí pendiente, porque la vamos a continuar en el ejemplo utilizando. El siguiente punto del enunciado que os señalo ahí es, bueno, pues que os fijéis que ya lo hemos hecho en cómo se declara con las palabras reservadas y cómo se ejecuta. Y os hago una pregunta ahí que bueno, pues que seguro que os pasa cuando hagáis programas y es, ¿qué pasa si yo, en vez de poner saludo, pues no me acuerdo de cómo se llama la función y digo, bueno, pues voy a llamar a una función mensaje y pensando que se llama así, ¿no?
eso me va a producir un error, ¿vale? Aquí me está mostrando los errores en esta consola. Me dice mensaje no está definido. Es decir, esta función no la reconoce JavaScript. Esto es una cuestión pues básica. A veces se nos irá una letra y pondremos, por ejemplo, saludos, lo que sea. Al final lo que importa es que tengamos claro que para poder ejecutar una función pues tiene que estar previamente declarada. Bien sea porque nosotros mismos la hemos creado aquí o bien porque hemos importado una biblioteca que ya tiene incorporadas esas funciones, ¿vale? Y, bueno, hemos hecho una función de texto para trabajar con el texto. Pues lo mismo, podemos hacer una pequeña función suma, como veíamos antes. Número 1, en este caso recibo 2 parámetros y pues hago la operación 1 más número 2. Cojo el resultado en una variable y digo que me sume pues lo que queramos. 1400. Y nada, ahí en el paso 5 pues se muestra lo que decíamos antes de un resultado o de una invocación anidada. Bueno, pues podríamos, pues, al final suena mucha historia, pero si lo pensáis, no tiene mayor cuestión que fijarse un poco. En el primer caso, el primer parámetro era el 1000, número 1. El segundo, 400, número 2. Cuando llamamos a una función de forma anidada, miramos primero lo de dentro. La primera invocación a la función suma, número 1, 1000, número 2, he puesto 4000 en vez de 400. Bueno, es lo mismo. Y cuando esto se evalúa, 1000 más 4000, 5000, pues todo esto se convierte en la segunda invocación en número 1 y el 1 que he agregado aquí en el número 2. Bueno, esto es para, más que porque tenga utilidad llamar a una función anidada, es para que se vea la idea o el concepto y cómo se van ejecutando, digamos, por piezas. Eso es más interesante que llamar 2 veces a suma, ¿vale? Es para que veamos un poco esa forma de proceder, cómo él va haciendo primero la parte interior y luego hacia afuera, ¿vale? Y con esto, pues tenemos un pequeño ejercicio básico para las funciones. Perfecto, ¿Algún comentario, Alberto, de este ejercicio? Pues no, es bastante sencillo, así a priori. Luego Seguimos. empiezas a mezclar código unos con otros y te lías, ¿no? Pero así parece bastante, bueno, Bueno, bastante sencillo. vamos poco a poco y con eso vamos avanzando. Vamos a seguir Perfecto. en la presentación. Voy a cerrar este ejercicio, el Sublime. No lo voy a salvar. Y continuamos. Más cosas del seminario 2. Una vez hemos visto las funciones, vamos a ver otra cosa que lo vamos a entender enseguida, que lo vamos a entender muy básico. Y es lo que llamamos ahí soporte a decisiones o, bueno, de forma más sencilla, los if, ¿no? Los if, si se cumple una condición, van a ejecutar una serie de órdenes, ¿vale? Lo que nos permiten, al fin y al cabo, es pues tomar decisiones en nuestro código. Es decir, si sucede que el mapa es visible, pues mostrar la leyenda. O si el usuario pulsa este botón y tiene marcada esta opción en el interfaz, pues hacemos esto. Si no la tiene marcada, pues hacemos esta otra cosa, ¿vale? Y no lo he dicho, pero bueno, cuando estamos escribiendo un programa en JavaScript, cuando estamos escribiendo sentencias, si no decimos lo contrario, siempre se ejecutan en orden, de arriba para abajo. Esto es una cosa bueno, pues que intuitivamente es así, pero bueno, es un orden secuencial, ¿vale? Ahora, cuando ya empezamos a introducir estas palabras reservadas, estas estructuras, es donde se empieza a romper o donde hay que fijarse un poco más porque el flujo de programa pues va cambiando, no se ejecutan todas las líneas que escribamos. En este caso, declaramos una variable x y le damos un valor 5. Inmediatamente después decimos, si la variable x vale más que 0, entonces voy a mostrar un mensaje, pero solo si se da esa condición. Como aquí le hemos puesto que es un valor 5, pues esto lógicamente se va a ejecutar y va a mostrar ese mensaje. ¿Vale? Para poder establecer si se cumple o no una determinada circunstancia,
Es decir, si algo es cierto o falso, al final todo se reduce a evaluar algo y que nos diga un valor booleano sí o no, cierto o falso, pues existen toda una serie de operadores. Aquí hay una tabla, no los vamos a ver todos, pero bueno, que lo veáis ahí, de igualdad, desigualdad, mayor o igual que. Bueno, pues son los mismos operadores que nos podamos encontrar, por ejemplo, en algún término matemático y operadores también de comparación lógica, ¿vale? Y una cosa que sí que es muy interesante y que es un error común, por eso os lo señalamos, es que no debemos confundir el igual que estamos viendo todo el rato en una declaración de una variable, que lo que hace básicamente es decir, por ejemplo, aquí en var myAge igual 28, que el valor 28 se guarda en myAge. Eso es una cosa que no se debe confundir con el doble igual o el triple igual. Lo repito, porque es un error muy frecuente. Siempre hay que fijarnos que cuando ponemos igual, estamos trabajando con una asignación, no con una comparación, ¿vale? Al principio nos pasa mucho. Y luego... Sí, dime, Alberto. No, sí, no, era... Pues si podemos poner un ejemplo de esto, porque yo me estoy liando. Pues mira, vamos a poner aquí var myAge igual 28, lo tenemos ahí, se está guardando el valor 28 en la variable, ¿vale? Sin más, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Eso es. Si yo, sin embargo, tengo aquí, fijaros en la tabla que hay de expresiones, la primera, donde pone myAge igual 28, ¿vale? Esto es una cosa que es o cierta o falsa, ¿vale? O sea, una declaración de una variable, palabra reservada y asignación de valor. Una variable, si le pongo 2 igual aquí, que quizá era lo que me preguntabas, directamente fallaría. O sea, no puedo comparar si estoy declarando. Eso es lo primero, ¿vale? Pero si lo vemos aquí, lo importante es entender que myAge igual por ejemplo, 28, eso evalúa y da cierto o falso. Vale, eso, por ejemplo, si luego después dices, y esto es 28, haces todo lo otro, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos antes, si x igual 0, ejecútame esto. Sobre este mismo ejercicio, sobre este mismo ejemplo, vamos a cambiar el mayor 0 por igual 0. Vale, ya lo entiendo. ¿Cómo sería esa expresión? ¿Verdadera o falsa? Perfecto. Sería falsa. En este caso sería falsa, porque x vale 5. Luego esta sentencia de aquí no se ejecutaría. ¿Vale? Al final, eso es lo que conseguimos con un if. Vigilar si se ejecuta o no una sentencia o varias. ¿Vale? Y para eso conseguimos, usamos todos estos operadores de comparación. Respecto a doble o triple en el igual o en el desigual, sin entrar en mayores cuestiones, en mayores detalles, mi consejo es usar siempre triple, ¿vale? Porque, bueno, JavaScript, como lo comentábamos en otras ocasiones, tiene sus peculiaridades y nos puede jugar una mala pasada, ¿vale? Si tenemos aquí 28 igual, 28 entre comillas, esto sorprendentemente nos dirá que es true, que es cierto, porque cuando le ponemos dos iguales, él internamente hace sus conversiones de datos y al final llega a la conclusión de que eso es igual, cuando en la mayoría de los lenguajes de programación no es así. Y cuando el programador la mayoría de las veces no quiere eso, ¿vale? Entonces, triple igual o exclamación y doble igual para el distinto. Vale. Ese es el consejo. O sea, el distinto, es verdad, pero no venir para atrás, es con es que es un símbolo que yo veo mucho cuando veo JavaScript y es una exclamación. Poner un mayor o menor es un distinto con la exclamación. Vale, perfecto. Exacto, sí, eso es. Vale. Y siempre os recomiendo exclamación igual, ¿vale? Vale. Es lo que llama ahí desigualdad estricta, ¿vale? O sea, estricta es la que valida el tipo de dato. Vale, perfecto. Bien, cuando tenemos una expresión como la que habíamos antes, si una variable tiene un valor o supera un valor, pues teníamos esos operadores de comparación. Pero también podemos unir varias condiciones y decir que se cumplan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si usamos AND, podemos decir que se cumpla esto de aquí y que se cumpla también lo siguiente. O que sea excluyente. Por ejemplo, pues
Si el título del mapa es geológico o geomorfológico, pues hacemos tal cosa. O Vale. la negación, ¿vale? Si no se cumple una determinada condición, pues ejecutamos las órdenes que sean, ¿vale? Esos son operadores lógicos, AND, OR y NOT. No puedes Este poner símbolo and, de... on y not. Tienes que poner los simbolitos como No, llaman, tienes que ¿no? usar los símbolos, efectivamente, sí. En otros Vale. lenguajes de programación las palabras reservadas son la propia palabra en inglés, pero aquí no, aquí tienes que usar los Vale. símbolos. Y una cosa, el símbolo de OR es el símbolo que se llama, que a veces cuesta encontrarle si no estás acostumbrado, es el símbolo Sí, que se llama de tuberías o pipes y es el que se sí. saca en el 1, con ALGR, normalmente. Vale. Vale, vale. ALGR1 es ese símbolo el que lo saca. Y bueno, pues aquí hay un ejemplo, pero no nos vamos a detener demasiado porque vamos a hacer un ejercicio para entenderlo bien, ¿vale? Bueno, hemos dicho if, si se cumple algo, ejecutamos una sentencia. Pero también tenemos else. Es decir, si no se cumple esto, en vez de ejecutar esta sentencia, vamos a ejecutar esta otra, ¿vale? Ramificamos, damos dos opciones. Ese es el sentido de else. O incluso si queremos dar 3, 4 o más opciones, pues para eso usamos else if. Y se va evaluando, se va comprobando en orden. Por ejemplo, aquí la edad vale 20 y vamos a decir que si la edad es mayor o igual a 35, pues ejecutamos esto. Puedes votar y tener cualquier cargo de gobierno. Perdona, O, o en si la cuanto edad es mayor que 25, mayor o igual que 25, decías, perdón, Alberto, que no te escuché bien. sí, pero al igual que con las funciones, veo que utilizas también los corchetes, ¿verdad? Para definir el inicio y final de la sentencia. Y Sí, las llaves, sí, no lo he dicho. perdón, vale, vale, perfecto. Exacto, sí. La condición que se evalúa entre paréntesis, edad mayor o igual a 35. Y luego las sentencias que se ejecutan en cada rama, perdón, me he saltado ahí, las que se ejecutan en cada rama entre llaves. Entre llaves, perfecto. Sí, las Vale, vale, llaves. genial. Y bueno, y de cada rama else if lo mismo. Paréntesis, Vale, cerramos el paréntesis, abrimos llave y que no se nos vale, olvide cerrar la llave. vale. Y else siempre se pone la última, ¿vale? Si no se han cumplido las condiciones previas, pues en ese caso, y si no, pues cumplimos esto, ejecutamos Vale, esto, ¿vale? genial. Verdadero o falso es una cuestión un poco sutil de JavaScript en la que no me quiero detener demasiado, pero también quedaros con la idea de que, bueno, pues hay determinados valores para JavaScript que aunque nosotros no le pongamos true o false, él las evalúa ciertas o falsas. Esto pues a veces nos puede suponer ahorrarnos teclear determinadas cosas, pero también algún que otro susto o alguna que otra confusión, ¿vale? Son lo que llaman valores falsi o truthy, parecidos a verdadero o parecidos a falso, ¿vale? Un ejemplo que donde se ve muy claro es, por ejemplo, aquí donde pone bar points igual a 0, ¿vale? Y dice if points, tal cual, if points. No lo compara con nada, ¿vale? Y como os dice aquí, pues el número 0 se evalúa como falso. Esto al final hay que leerlo algo así como declaro puntos, le doy 0. Si hay puntos, o sea, if points sería si hay puntos, si hay algún punto, ejecuto eso. Si no, pues no lo muestra. ¿Vale? Quedaros con la idea de que a veces no hace falta establecer los operadores de comparación. Pero bueno, yo inicialmente recomendaría hacer ahí una comparación expresa. ¿Vale? Y bueno, y este otro aspecto de evaluación de cortocircuito, que también suena ahí un poco raro, al final el concepto de base es muy sencillo. La idea es que da igual lo complejo que sea la expresión que tenemos aquí, ¿vale? Que si la primera parte ya nos está dando un cierto o un falso, pues él, digamos que se ahorra ejecutar el resto y ya toma la decisión, ¿no? Ya, Fijaros que si yo aquí tengo un montón de cláusulas, que la variable sea distinto de 0 y que la división sea mayor que tal y que sea múltiplo de 3, lo que yo quiera, si ya la primera condición es falsa, pues nunca se va a dar, nunca se van a cumplir todas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hace el cortocircuito, es eso. Es si ya hay una que le permite tomar la decisión, pues
no evalúa el resto, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, son cuestiones que no tienen tampoco demasiada importancia, pero bueno, pues está bien saber cómo funciona. Lo principal es lo que hemos visto hasta ahora, if, else, y lo que vamos a ver a continuación, que son los bucles, ¿vale? Vamos a hacer primero, antes de entrar en esa parte, si no quieres comentar nada, Alberto, entramos ya en el ejercicio de if, else, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a poner. Venga, pues en este ejercicio lo que vamos a hacer es aplicar esta estructura de decisión y lo vamos a juntar con una pequeña función para hacer algo que sea, pues bueno, mínimamente útil, ¿no? Para que vayáis cogiendo un poco ideas del tipo de cosas que ya con estos mimbres, pues podéis ir construyendo vosotros, ¿vale? Entonces, primero aquí a la izquierda el enunciado. Aquí estaría la solución que os adjuntaremos y yo aquí, lo mismo que antes, voy a salvar el fichero, lo voy a llamar en mi escritorio 02, le podemos llamar 02if.js y aquí empezamos a trabajar. Entonces, lo que nos dice en el punto 1 del ejercicio es que vamos a crear una función que se llame evaluar coordenadas, ¿vale? Queremos que al pasarle unas coordenadas a esta función, pues él nos muestre unos u otros mensajes en función de unas decisiones que va a tomar. Y para eso vamos a usar los if y los else, ¿vale? Entonces, la declaración de la función como antes, ahí no me detengo, dos parámetros, x e y, vamos a, como dice ahí, suponer que son longitud y latitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el punto 2 es crear un if para decir que vamos a crear una variable auxiliar que se va a llamar longitud, ¿vale? Y vamos a decir que en el caso de que la x sea, como dice ahí, errónea me refiero a que vaya más allá de 180 grados, ¿vale? Imaginaros que son longitud-latitud en EPSG 4326, ¿vale? Y que las expresamos, pues lo que es habitual, lo voy a poner aquí en un comentario. Fijaros que los comentarios el editor me los pone en gris, ¿vale? Pues imaginaros la X, los valores válidos, pues serán desde menos 180 a 180 grados y la Y desde menos 90, que será la latitud sur, a 90. Bueno, pues con esto lo que voy a decir es que en el caso de que la X sea mayor que 180, que es algo que no quiero, o bien por error se haya puesto un valor inferior a 180, menos 180, en ese caso, pues voy a guardar aquí en mi variable longitud un mensaje que diga errónea. ¿Vale? Si queréis más detalles, luego lo vamos a agregar. Vamos a dejarlo ahí, errónea. ¿Se ve bien? ¿Se ve claro? Concatenamos dos condiciones. Si se cumple una o la otra, esto es el OR, pues guardamos eso. Bien, y lo que queremos ahora es, con un else if, ver que si la X, ya sabemos que no es errónea, ya hemos dado un paso más, porque si hubiera sido errónea, pues ya nos hubiéramos quedado ahí. Pero ya sabemos que el valor está en un rango válido. Pues en ese caso, si vale más que 0, es decir, si está a la derecha del meridiano de Greenwich, pues en ese caso estamos trabajando con una longitud que es una longitud este. Y en caso contrario, es decir, en el caso de que la X sea menor que 0, pues lógicamente estamos en el otro lado y lo que tenemos es una longitud de tipo oeste, ¿vale? Bueno, y con la latitud, pues 3/4 de lo mismo. Vamos a aplicar la misma lógica. En este caso, creamos una variable auxiliar latitud y aplicamos lo mismo. ¿Vale? Evaluamos la Y. Si la Y es mayor que 90, o bien menor que menos 90, pues algo está mal. Como se nota que Víctor es geógrafo, ¿eh? Latitudes y longitudes en JavaScript. Muy bien, así me gusta. Hombre, lo que se trata es que veamos también un poco
pues dónde lo podemos aplicar Claro. en un programa que nos interese, ¿no? Exactamente. En el caso de que la latitud sea mayor que 0, por encima del ecuador, pues lógicamente latitud norte. Y si no, latitud sur. Bueno, y como veíamos con el tema de funciones, bien, yo tengo una función aquí, pero si no hago un return, pues esto no me proporciona información. Entonces lo que voy a hacer es retornar a aquel que me llame un mensaje con las dos piezas de información. Voy a decirle longitud y luego voy a separarlas con un espacio en blanco, un guión y otro espacio en blanco. Y ahí la latitud. ¿Vale? Tenemos ya el cuerpo de la función y ahora queda pues invocarla, llamarla. La voy a llamar con dos valores, pues con los que yo ahora mismo me invente, x menos 3.89 y el valor de y pues 40.89 también, y punto y coma. Esto para verlo ejecutado lo vamos a copiar todo y nos lo vamos a llevar a Replit, ¿vale? A la aplicación que teníamos aquí en este enlace, que durante el seminario pues está muy bien que tengamos siempre aquí a la mano. Cargamos Replit. Bien, voy a cerrar aquí lo que tenía abierto y pegamos ahí todo. Esto está ahí cargando, no sé si se ha quedado un poco ahí. Bueno, vamos a intentar Pensando así. lanzar la ejecución. Sí, se ha quedado un poquito trabaete. Vamos a darle a refrescar a ver si conseguimos que ahora funcione. Ahora sí. Volvemos a pegar y fijaros cómo al ejecutar la función con estas coordenadas, menos 3,89 y 40,89, me está diciendo que por un lado tenemos una longitud oeste, que es cierto, porque tenemos un valor negativo, eso espero. También me puedo equivocar y tener alguna errata, ¿eh? Si me lo decís, os lo agradezco, ¿vale? Pero en principio, si lo hemos hecho bien, la I nos dice efectivamente que es norte, ¿vale? O sea que las ramas por las que se ha ido son, primero ha venido por el else, se ha venido por aquí, y en el caso de la I ha venido pues por aquí. Bueno, pues probar a cambiar los valores ahí y a ejecutar la función con otros. ¿Vale? Por ejemplo, yo aquí le voy a cambiar de signo. Simplemente voy a cambiar de signo y ahora me pone, pues efectivamente, lo inverso. Me pone una longitud este y una latitud sur. Bueno, pues eso es un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar las estructuras de decisión, los if, a un programa sencillo usando una función, ¿vale? Existen otras estructuras de decisión, como el switch, pero la más utilizada es el if, ¿vale? Y con esto entramos en los bucles, ¿vale? Una cosa en la que los lenguajes de programación nos ayudan mucho es, pues, en cosas tediosas, repitiendo sentencias un número alto de veces, ¿no? Entonces, para eso están los bucles, para ejecutar una sentencia o varias sentencias un número de veces, ¿vale? El primero de las formas de hacer bucles en JavaScript es con while, ¿vale? Entonces, while tiene una mecánica que se parece un poquito a lo que veíamos con los if, en el sentido de que se evalúa una expresión, esto será cierto o falso, y en función de esta expresión se ejecutará o no lo que haya entre las llaves. Entonces, esto lo tenemos que leer como mientras se cumpla la expresión, se ejecutará este conjunto de sentencias sucesivamente, ¿vale? En este ejemplo, var x igual a 0 nos dice, mientras x sea inferior a 5, voy a mostrar por consola un mensaje, que va a ser el valor de la x. Y Víctor, Dime, Alberto. estás hablando de mientras no se cumpla la condición, hace esto o lo otro, ¿y qué diferencia hay con un if? Un if lo que hace es ramificar, pero ejecuta una sola vez.
Es decir, un Vale, if es para tomar una decisión en el código. Y un vale, while, vale, un bucle, es para ejecutar una misma sentencia varias veces. ¿Vale? vale. Imaginaros que tenemos pues un conjunto de coordenadas que el usuario mete en la aplicación web. En una caja de texto va metiendo una serie de coordenadas. Pues podríamos usar un bucle para ir leyendo una a una todas las coordenadas y convertirlas. ¿Vale? Para eso utilizaríamos un bucle. Perfecto. ¿De acuerdo? Y una cosa que sí que es también importante, un bucle tiene que tener fin, porque si no el programa se quedaría colgado. Entonces, nos tenemos que asegurar que la expresión que, que- que se usa en el bucle en algún momento va a ser falsa. ¿Vale? Para esto lo que se hace normalmente es, pues sin más, dentro del propio bucle se va alterando esa condición. Es decir, yo aquí en el bucle voy diciendo mientras x sea inferior a 5, pero a cada vuelta pues voy sumando un número a la x. Esto es lo que significa x es igual a x más 1. Esto es una asignación en la que se toma el valor antiguo y se le suma 1, ¿vale? Y se va acumulando, porque si no tenemos pues un bucle infinito, ¿de acuerdo? Otra forma de escribir un bucle es con el for. Si con el while establecíamos una condición cierta o falsa, con el bucle lo que hacemos es ser más específicos, ¿vale? Lo que indicamos es lo que aparece aquí, tres cosas. Una inicialización, una condición y esa actualización la metemos en el propio for, ¿vale? En este caso, el incremento de un contador. Por ejemplo, como dice aquí, for var igual a 0, es decir, mientras la variable i sea 0 y se mantenga, perdón, iniciando, mejor dicho, iniciando i con un valor de 0 y mientras i sea inferior a 5, vamos a ejecutar lo que haya dentro del bucle, de nuevo con las llaves, ¿vale? Y a cada vuelta vamos a decir, perdón, me salté a la siguiente, vamos a decir que i se incremente, que el contador se incremente en 1. ¿Se ve ahí? El update es i es igual a i más 1. Está ¿Vale? clarísimo. Esto lo podríamos hacer de otras formas, me imagino. Sería complicar el código más metiendo el i igual hay más uno por debajo, ¿no? Y sin meter la update, por ejemplo. Se podría. En los bucles generalmente con for lo hacemos así. Así se hace. Cuando manipulamos expresamente la variable, Es con el while, por es ejemplo. con el while, ¿vale? Pero en principio la condición de actualización, que suele ser un incremento de vuelta, porque al final pues estableces un contador, ¿no? Ejecutas, te interesa que ejecute varias veces. O un número fijo, 10, 20, 30, o bien hasta que se alcance una condición, pero bueno, siempre haces esa actualización ahí, ¿vale? Pero es cierto que aquí en las sentencias pues puedes también, si quieres, modificarlo, ¿no? Saltar de 3 en 3 o lo que sea, ¿vale? Y, como os decía aquí, podemos ejecutar un bucle un número de veces predefinido o bien hasta que se cumpla una condición. Esto es interesante si, por ejemplo, estamos haciendo una búsqueda, ¿vale? Supongamos que tenemos una lista de números y queremos encontrar el primero que cumpla una condición, ¿vale? A priori no lo sabemos, queremos que lo compute, que lo calcule el ordenador por nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hace es desde el inicio, valor 100, hasta que curren, o mientras curren, mejor dicho, sea inferior a 200, pues hace una sentencia, muestra un mensaje y hace un if. Es decir, si current es múltiplo de 7, entonces ya encontré el número que me interesa y break, salgo de la función. Luego vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver más claro, ¿vale? Así que no me detengo demasiado, pero digamos que el break permite romper un bucle antes de llegar a la condición final, hasta la última vuelta, ¿vale? Y esto que ponías aquí, el current más, esto era para que te No, sumase uno al contador, sí, ¿no? sí, se puede hacer de las dos formas, ¿vale? Se puede hacer i es igual a i más 1 o se puede Vale, hacer i más más. vale, Entonces, una cosa propia de JavaScript, que también la tienen otros lenguajes, es el vale, operador de incremento, ¿vale? vale, Más perfecto, significa que a current se le suma 1. vale, perfecto. Bien, y pues nada, vamos a ver ese ejemplo del for en otro ejercicio.
Volvemos a abrir aquí el enunciado. Bien. Y vamos a abrir, aquí tenemos la solución por si queremos mirar algún aspecto concreto y vamos a hacer así. Vamos a salvar el fichero con nuestro 002 escritorio 02. Son los nombres que si queréis cuando nos mandéis los ejercicios podéis mantener para tener claro a qué se corresponde cada uno, ¿vale? Entonces 02, pues podemos llamarle for.js. Venga, pues lo que nos dice aquí en el primer paso del ejercicio es crear un bucle simple para mostrar por pantalla un mensaje repetido, ¿vale? Y lo vamos a hacer, como dice ahí, 50 veces. Usamos while, ¿vale? Mientras, por ejemplo, aquí lo hice con un for, perdón. Bueno, lo vamos a hacer con while, ya que he dicho lo del while, aunque no esté así en la solución, y así lo podemos comparar, ¿vale? Pero para poner el while, vamos a sacar el contador fuera. Vamos a declarar una variable i, o si queréis mirar para que sea más claro, como os decía antes, la vamos a llamar contador, ¿vale? Si usamos nombres claros, pues se entiende todo mejor. Entonces, mientras el contador sea inferior a 50, abro y cierro llave, muestro console log. Esta es la vuelta y le pongo el valor del contador. Si yo ejecuto tal cual tengo ahora, pues tendré un maravilloso bucle infinito, porque esto se ejecutará, nunca se alcanzará la condición de que el contador sea más de 50 y por lo tanto tendré que incrementar el contador. Lo voy a hacer pues con el más que hemos visto. ¿Vale? ¿Lo vemos? Bien, pues esto lo vamos a ejecutar en el replit. A ver si no nos hemos equivocado con la sintaxis. Estoy haciendo simplemente copiar y pegar, ¿vale? Y fijaros cómo ahí nos ha escrito 50 mensajes, ¿vale? Para ser más exactos, nos ha escrito 49 y es correcto, porque yo aquí la cláusula que le he puesto es menor. Es decir, que va del 1 al 49. Para hacer las 50 vueltas, pues tendríamos que haber puesto menor o igual. ¿Vale? Y ahí llegaría hasta la vuelta que nos interesa. La otra opción, que es la que inicialmente había puesto, es hacerlo con un for. ¿Vale? Fijaros, lo voy a copiar y lo voy a llevar directamente a Replit para que lo veamos. Con un for sería lo mismo, el resultado sería el mismo y la sintaxis pues sería un poquito más compacta porque lo hacemos todo en la parte del for. Mientras i va desde 0 hasta menor o igual a 50, pues ahí muestra todos los mensajes, ¿vale? Son equivalentes. Perfecto. Es una cuestión un poco de preferencia. Normalmente los for se utilizan en combinación con las listas y los while, bueno, pues son más genéricos, se pueden usar en más situaciones. El siguiente punto del ejercicio es hacer un bucle que nos acumule. Que esto es una cosa también, pues que tiene, voy a cerrar un poquito aquí para que no se nos confunda con el ejercicio previo. Este le cierro. Me voy a quedar con el que estábamos viendo del contador. Vale, esta es la primera parte y esta es la parte, fijaros que pongo un comentario del segundo bucle. Bien, aquí lo que vamos a hacer ya sí es usar un for. Fijaros que también voy a hacer un poco de trampa, que es utilizar los atajos que me da el editor para ahorrarme teclas, ¿vale? Y él me monta la estructura básica de un bucle, con la declaración y demás. Sí que me deja aquí pendiente que yo le ponga mi variable o lo que a mí me interese. Entonces, para crear un bucle, como dice aquí, que dé 50 vueltas y que vaya sumando población a una variable, ¿vale? Pues voy a crear una variable, una variable que acumule
que se llame población y le voy a dar un valor inicial de 0. Y por cada vuelta del bucle, aquí voy a escribir mi código, voy a decir 50, por cada vuelta del bucle voy a sumarle a población 100. ¿Vale? Voy a suponer que con cada vuelta sumo 100 personas. Más igual 100. Esto es exactamente lo mismo que si escribimos población es igual a población más 100, ¿vale? Es lo mismo que con el incremento del más y el +1, ¿vale? Esto es equivalente. Una cosa que no hemos dicho, pero que, bueno, que también es muy habitual, es utilizar los comentarios para desactivar en un momento dado alguna porción de nuestro código, ¿vale? Porque estamos probando, vamos explorando una opción, luego la dejamos ahí un poco pendiente, volvemos sobre ella. Entonces, cuando queremos desactivar una porción, la podemos comentar y más adelante la descomentamos y ahí ya vuelve a estar activa. El I++ siempre avanza de 1 en 1. Más es un incremento de 1, efectivamente. Y esto es que le asigna el valor que tú le pongas a la derecha. ¿Vale? Bien, pues comprobemos cuál es el valor final de la población. Siempre lo estamos mostrando en la consola para poder hacerlo en el Replit, ¿vale? Si estuviéramos en una página web, pues podríamos usar, si quisiéramos, el alert o algún otro mecanismo parecido. Nos lo llevamos a la aplicación, borramos lo previo para que esté más claro. Fijaros cómo el valor final es 5000, ¿vale? Ha hecho las vueltas, a cada uno ha sumado 100, pues ahí tenemos el valor final. Aquí, fijaros, esta consola, aparte de ejecutar, nos da algunos consejos y algunos warnings. Cuando es un error nos lo pone en rojo. En este caso me está dando un consejo y es que yo he puesto un punto y coma de más después de la llave, ¿vale? No produce un error, pero te dice que cuando es un bucle, un for o cuando es un if, es un punto y coma, digamos, innecesario, ¿vale? Entonces, en este contexto no lo vamos a poner. Lo quitamos, ya que nos lo recomienda. Y ahí tenemos nuestro bucle funcionando, acumulando en una variable. ¿Vale? Pues si quisiéramos calcular el sumatorio de un conjunto de registros o su valor medio, lo que fuera, pues lo podríamos hacer así. Y el último punto del ejercicio es para hacer un ejemplo del break, es decir, para salirnos del bucle antes de llegar al final, antes de llegar al 50. Una cosa que no he comentado aquí, pero alguno igual se ha fijado, es que no he puesto el igual, he puesto solo menor, porque fijaros que he inicializado la variable en el 0, ¿vale? Cuando veamos las listas, veremos que en JavaScript lo habitual es iniciar los contadores o empezar a contar en el 0, ¿vale? El 0 es el primer valor y por eso cuenta. Entonces, desde el 0 hasta el 49, en total 50 veces. Bueno, y lo de la evaluación de la variable para hacer un break, pues lo haríamos, como ya sabemos manejar un if, pues lo haríamos con un if. En el caso de que la población sea mayor que 1000, entonces voy a poner aquí internamente un mensaje. Por ejemplo, voy a poner eso y lo que es más interesante, pues me voy a salir. ¿Vale? Cuando llega aquí, la siguiente línea que se ejecuta es la que aparece aquí, la línea 18. ¿Vale? No vuelve otra vez a entrar en el bucle. Vamos a comprobarlo. Lo copio todo otra vez. Lo llevo a la consola en línea del Replit. Limpiamos. Bien. Y estamos ahí. Fijaros, he vuelto a poner la inercia del punto y coma. Fijaros lo que aparece ahora. Antes nos estaba dando un valor de 5000 y ahora el valor final de población es 1100. Y aparece también el mensaje que metimos dentro del if. Es decir, ha empezado con el 0, ha acumulado población, ha seguido acumulando población y ha llegado un momento en el que esta expresión, población mayor que 1000, se ha convertido en cierta. En ese momento se ha ejecutado console.log, se ha mostrado este mensaje y nos hemos salido del bucle. Y por eso es que el valor final de la población pues es 1100. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto terminamos el ejercicio y
al igual que comentábamos en otros seminarios, pues tendréis acceso a esta grabación desde geospatialtraining.com y cualquier duda, cualquier comentario nos lo podéis hacer llegar por Twitter o a través del formulario. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más, Alberto. Pues nada, un poco de siempre. Cualquier duda que tengáis, nos lo hacéis llegar y estaremos encantados de responderla. Al igual que si os ocurren algunas mejoras para los seminarios o ejercicios adicionales, aquí estamos para escucharos y para promoverlos, ¿vale? Así que, sin más, Víctor, un saludo y hasta la próxima. Perfecto. Nos vemos entonces en el seminario 3, que será sobre listas y objetos. Venga, hasta pronto. Un saludo. Gracias, Víctor.